Nadie lo Vamos militarmente entonces. Hermana Vilma. Dígame. Sí, este, eh, del video del Espíritu Santo está hablando. Sí. Bueno, yo lo escuché hoy, por cierto, en la tarde, y está hablando que quién dice quién es el Espíritu Santo, y dice también que es una persona que, que sí, que tiene sentimientos, no, que es consciente para sentir, dice, y da consuelo. um, ya se me olvidó. Primero vamos con el primer video de la mil. Mil preguntas. Ese sí no. Ok, hermano Dani, dígame. Bueno, de las 1000 preguntas, ese video se trata básicamente del comienzo, the beginning, el comienzo del tiempo de la creación, y después, para mí, yo entendí, donde todo se fue para el mal, ¿sabes? Cuando se crearon las armas y cosas, de esas, detalles. Um, yo, es lo que yo agarré de ese video, que fue básicamente como donde, like, como, como uno, porque la pregunta de por qué, why, eh, por qué pasa todo esto aquí si somos o sea, de creación de Dios. Eso es lo que entendí yo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? La muchacha hacía varias preguntas ahí. Me interesan Sí, esas preguntas que ella hacía específicamente. Las que cuestionaba. No, sí, hermanita Blanca, dele. mira, como mil A ver, preguntas. Bueno, a mí sí me queda una pregunta, creo que es el principio, donde dice que antes de la creación él estaba solo perfecto y no tenía necesidad, pero buscaba en el cielo añorando um, algo más. Pues siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué si Dios estaba perfecto, por qué nos creó a nosotros? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Uno más? Pastor, yo envié, buenas noches, Pastor y compañeritos. Yo envié un PDF. ¿Usted lo alcanzó a leer, Pastor? Sí, lo leí. Ok. Pero compártaselo a los hermanos aquí. Ok. Bueno, interesante lo que dice la hermana Blanquita. Mm, Bueno, Dios es un Dios creador, ¿cierto? Un Dios creativo que no se queda quieto, ¿cierto? Así como creó hace muchísimos milenios de años, creó el universo, tenía que crear a alguien que gobernara sobre ese universo y por eso creo yo, nos creó a nosotros. Entonces, eh, es interesante, por eso iba a basar como en eso. Y espéreme, pastor, que no lo veo. Bueno, no lo encuentro, perdón, sorry. Aquí está. Ok. Entonces, yo decía, en algún momento del video la muchacha decía cuál era la miseria del hombre, ¿cierto? Em, Son muchos cuestionamientos que se hacen ahí en ese corto video y nos damos cuenta de que no somos sino el resultado de lo que hemos sembrado. El hombre ha sembrado eso, muerte, ha sembrado enfermedad, o sea, hemos sido advertidos por el Espíritu Santo frente a muchas situaciones y aún así el hombre ha tomado la decisión por su libre albedrío y ha hecho pues lo malo.
Entonces Dios nos da ese albedrío para que decidamos hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Y pues desafortunadamente en el hacer ha habido personas, ¿qué digo yo? Inocentes, personas inocentes que han sido perjudicadas por esas decisiones que ha tomado el hombre. Me recordaba mucho cuando esta joven cuestionaba mucho lo que Dios había hecho, ¿no? La pregunta que le hacía Job cuando estuvo en su prueba, entonces que Dios no le respondió, sino que Dios le decía que ciñe tus lomos y yo ahora te preguntaré dónde estabas tú cuando Él formó el universo, cuando hizo todo. Entonces, yo no sé, me venía pues este versículo de la Biblia cuando ella preguntaba esa parte. Y nosotros no podemos cuestionar a Dios porque cuando nosotros conocemos a Dios, a un Dios misericordioso, a un Dios bueno, no podemos cuestionar a Dios que Él haya sido el que haya enviado la enfermedad, no podemos cuestionar a Dios que Él haya sido el que haya enviado guerras o el que haya enviado enfermedad sobre los niños o hambre o pestilencia. No, somos nosotros los seres humanos los que hemos actuado y esa es la consecuencia de nuestros actos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando le tenemos como, o sea, le podemos conocer a Él en en su, o sea, podemos conocer su corazón, podemos saber cómo es Dios realmente. Ese era como mi comentario pequeñito. Amén, muy bien. Déjeme entonces yo compartirle la mía, Ujú. porque realmente el video es interesante, porque hace preguntas que usualmente el ser humano se hace. Realmente el video hace una bonita reflexión, empezando respondiendo una pregunta especial, que ¿qué motivó a Dios para que nos hiciera? Mi respuesta es la siguiente, es que a Dios nadie le puede dar orden. Dios nos hizo por el único bien que puede salir de Él, por su soberana voluntad, porque Él quiso hacernos de esa manera. Entonces, a Dios nadie le dio órdenes para hacernos. Entonces, es un privilegio que Dios haya tomado la decisión de hacernos. Dios se complació en hacernos y vio que todo lo que hizo, según dice Génesis, era bueno y bueno en gran manera. Ahora, el problema vino cuando la humanidad se corrompe y decide desobedecer a Dios. Decide hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Y la propuesta de Satanás, ahí, si usted lo mira en Génesis, usualmente, usualmente lo que nosotros decimos es que el pecado original tenía que ver con la desobediencia, y sí, esa es la respuesta más sencilla. Pero realmente, si leemos despacito, Génesis dice que Satanás le dijo, si ustedes comen de ese árbol, el día que coman de él, serán como Dios. Entonces, lo primero que hubo en el corazón de ellos fue ese deseo de quererse hacer como Dios. Y luego ese deseo de quererse hacer como Dios lo llevó a desobedecer a Dios. Entonces, se puede decir que el pecado original está más ligado al deseo de querer ser como Dios, que todavía el ser humano decide hacerlo. El video también muestra una parte donde la joven hace un reclamo que a veces muchos cristianos se han hecho. Es, ¿dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no te veo obrando? Aunque después de que Cristo venció en la cruz, todavía nosotros vemos que los cristianos siguen haciéndose esa misma pregunta. ¿Dónde está que no te veo obrando? Y yo creo que en este punto el video presenta una realidad que históricamente dentro de la iglesia los cristianos muestran. Y es la idea de que si no ven obras sobrenaturales, a Dios obrando de manera sobrenatural, bueno, se entiende que Dios no está haciendo nada. Pero eso es una mala concepción de cómo Dios opera, porque históricamente, y la historia nos muestra eso, la iglesia no creció por los milagros que se hacían, sino por la manera en que la iglesia se movía en amor. Eso fue lo que hizo que la gente viniera a la iglesia cuando veía que la iglesia se movía de una manera muy diferente a cómo se movía el mundo. Sin embargo, todavía hasta el día de hoy, muchos hacen la pregunta, Señor, ¿y dónde está que no te veo obrando? ¿Dónde está? Muchos la hemos hecho esa pregunta, porque no vemos obras sobrenaturales y se nos olvida que Dios obra de otra manera, y ahí es donde está el punto que nos interesa.
cuando la joven empieza a preguntar, esa pregunta, al final ella, la respuesta, vemos en el video que todo el mundo empieza a decir, heme aquí, Ujú. envíame a mí, haciendo alusión a lo que dijo el profeta Isaías cuando el Señor se le apareció y le preguntó, y, 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 mira, ¿a quién enviaré? Dice el Señor. Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y esa es la misma respuesta que yo estoy esperando, porque nosotros, la iglesia, somos las manos y los pies de Dios. Somos nosotros. ¿Y cómo Dios hace eso? Por medio del Espíritu Santo que está operando en nosotros ahora. Entonces, cuando nosotros preguntamos, Señor, ¿dónde está? ¿Quién dirá de nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Hay muchas maneras en las que Dios está obrando y a veces nosotros, tal vez porque tenemos una visión muy mística de Dios, no nos damos cuenta, pero Dios está obrando de mil maneras alrededor nuestro. Y nosotros estamos como inoculados pensando que tiene que aparecer un ángel o Dios mismo o de una visión, cuando Dios puede hablarte por un hermano o por un amigo o por la naturaleza, como dice Romanos capítulo 1 cuando dice, porque la creación misma da testimonio de Dios. Entonces, Dios está operando por medio de la iglesia que ahora es portadora del Espíritu Santo. Entonces, la próxima vez que usted diga, ¿y dónde está Dios? Mira a ese alrededor y se dará cuenta que Dios está presente. Solo que nosotros somos sus manos y sus pies para ir. Amén. Entonces lo dejamos ahí, vamos a empezar la clase, pero de la misma manera voy a empezar con esta pregunta para mover un poco el bote. ¿Se puede uno salvar o una persona se puede salvar por medio de las obras? Porque ya que hablamos del video, de que somos las manos y los pies, por medio de los cuales Dios hace todas las cosas, podemos salvarnos por nuestras obras, por hacer obras buenas. ¿Quién va a responder? Parece que alguien quiere hablar, pero no se escucha. Ok, quiten el micrófono si alguien va a hablar. Yo creo que no, porque en la Biblia dice que no es por obra la salvación para que nadie se vanagloríe. Claro, así es. Entonces, a veces la gente muestra como un conflicto, por lo menos algunos más del lado católico muestran como si hubiera un conflicto cuando Pablo dice que solamente somos salvos por fe y no por obra, para que nadie se gloríe, mientras que Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, pero no hay un conflicto. El asunto es que lo que quiere decir la escritura es esto, que ya siendo salvo, siendo yo una persona salva, tiene que haber evidencia de que yo soy salvo. Y las evidencias de que yo soy salvo son las buenas obras. ¿Por qué? Porque ahora dice la Escritura que yo nací de nuevo y que ese nuevo nacimiento no fue producto de la unión de un hombre y de una mujer, sino que fue de Dios. Un nacimiento que produjo Dios. Y ese nuevo nacimiento ahora produce en mí una nueva naturaleza, que es lo que nosotros llamamos el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu dice la Biblia que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Entonces, todo eso, cuando el cristiano empieza a manifestarlo, se tiene que ver en obras buenas. Entonces, las obras no son la causa de la salvación, sino que son consecuencia de la salvación. O sea, son el fruto de que yo soy salvo. Cuando tengo piedad por alguien, lo hago porque el amor de Dios ahora está en mí y me mueve a hacer las buenas obras. Por lo tanto, yo cuestionaría a un cristiano que vea la oportunidad de hacer algo y no haga nada, yo cuestionaría si es salvo, porque está supuesto, si es un nacido de nuevo, a tener piedad, a tener misericordia, a tener bondad, a mostrar el fruto del Espíritu. Entonces, mis buenas obras son evidencia de lo que Dios ha hecho en mi vida, que me ha cambiado y me ha hecho tener empatía con el necesitado.
pero no son la causa de la salvación. Eso es un aclarando, porque el video nos muestra eso, como al final de cuentas, todas las misiones y todas las cosas que hace la iglesia, lo hace, pero lo hace porque ahora Dios está operando a través de la iglesia. Amén. Entonces, pasemos al tema del Espíritu Santo. ¿Están leyendo el libro? Espero que sí, porque entonces las diapositivas que traigo vienen, yo las saco de ahí del libro. Entonces, déjenme compartirle la pantalla. Dame un segundito. Ok. Dame un segundito. Bueno, dejémoslo ahí entonces. ¿Quién es el Espíritu Santo? De nuevo, lo tomo de manual. El manual dice que creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. De nuevo les recuerdo lo mismo con Jesús. Jesús es la segunda persona, pero no es porque esté en segundo lugar, no es que es inferior. El Espíritu Santo es la tercera persona, pero no por ser tercera es que es inferior. Es una división teológica simplemente. Entonces es la tercera persona de la divina Trinidad, que Él está siempre presente y eficazmente activo en la iglesia de Cristo y juntamente con ella, convenciendo al mundo de pecado, generando a los que se arrepienten y creen, santificando a los creyentes y guiando a toda verdad, la cual está en Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Principalmente, yo quiero que pongan atención. Voy a ver si les puedo compartir un video. Cristo dijo, hablando acerca del Espíritu Santo, que sería otro consolador. Este término a veces se traduce también como un abogado o, como dice el original en el griego, uno llamado para que venga a ayudar, como lo dice Juan 14, 15 y 17. Si me amáis, guardáis mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque, no, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, yo quiero que pongan atención aquí y les voy a poner un videito aquí para que lo analicemos brevemente, que la función principal que vendría a ser el Espíritu Santo sería esta. Primeramente, ser un consolador, alguien que está acompañándonos, o un ayudador, alguien que está ayudándonos en esta vida, en el proceso, como lo dice el manual, de que después de haber sido regenerado, estaría con nosotros perfeccionándonos y ayudarnos a llegar y madurar. Entonces, déjeme compartir este videito brevemente para que podamos ver lo que le quiero decir. ¿Cuál es el punto? Déjame ver. Ok. ¿Se está viendo ahí? Ah, sí se ve, pero en pequeño. Mm, Sorry. Y tampoco escuchamos. A ver si se ve más grande aquí. Ahí está más grandecito, pastor.
Está la pantalla en Pero mute. Ok. uno le puede dar zoom ¿Alguien aquí al que pueda video. opinar sobre el video? Sobre ese video. ¿Alguien que pueda opinar? No fue muy claro el video, pastor, para mí. ¿No? ¿Me escuchan? Sí, Ok. Si ven, usualmente, por lo menos muchas iglesias entienden que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con un acto así, con un momento donde el ser humano pierde totalmente el control. Por lo menos así se entiende en mucha gente, pero realmente la Escritura no dice eso. La Escritura nos dice principalmente que el Espíritu Santo vendría, se lo leo de nuevo, como dice aquí, vendría a ser nuestro consolador, nuestro ayudador. Esa es la función del Espíritu Santo, ser nuestro ayudador y que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice, si me amáis, guardáis mi mandamiento, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Primera función. Entonces, segundo, Juan 16:12 dice lo siguiente, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aunque ahora se me quitó. Ok. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Segunda función del Espíritu Santo, revelar a Cristo en nosotros, revelar la verdad de Dios en nosotros. Dice, Él tomará de lo mío y se lo va a hacer saber a ustedes. Entonces, la llenura del Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo no tiene que ver nada con un momento emocional, ni siquiera con perder el control, como lo vemos en esos videos. No encontramos nada de eso en la Biblia. Este no es el tema, pero en otro momento, tal vez si hablamos de la llenura del Espíritu Santo, vamos a ver que en cada una de las veces que el Espíritu Santo venía a un creyente, venía para esto, lo habilitaba para predicar la palabra de Dios. Si vemos, por ejemplo, el primer sermón de Pedro, dice que Pedro, lleno del Espíritu, se puso de pie y les dijo a los judíos, le predicó el Evangelio y le mostró cómo desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos en que ellos vivían, Cristo se había revelado. Cuando vemos a Esteban, dice que Esteban, lleno del Espíritu, se puso delante de Sanedrín y le contó también cómo Dios lo había salvado desde el Antiguo Testamento hacia ahí. Y usted va a ver lo mismo, el mismo esquema en todo el Nuevo Testamento. Cuando la llenura del Espíritu viene, lo activa para predicar y para testificar de Jesucristo, para enseñar sobre Jesucristo, más que todo. Entonces, no veo alguna conexión entre estas manifestaciones que se dan y las escrituras cuando me muestran cómo viene el Espíritu Santo a una gente y lo activa. Ahora, yo he estudiado mucho ese tema y la causa por la que muchos asocian eso es por un verso que dice la escritura en Hechos, en el capítulo 2, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron dones de lengua, dice ahí un texto que los que estaban afuera, que eran más de 5,000, cuando vieron que los discípulos, que no solo eran los discípulos, habían más de 120 y recibieron dones de lengua para predicar. No eran dones, no eran lenguas extrañas, eran lenguajes, porque las personas que estaban ahí presentes eran judíos que habían venido de toda parte del mundo a celebrar la fiesta de Pentecostés y que no hablaban el idioma hebreo. El idioma hebreo no era su idioma original, sino que tenían otros idiomas, como nuestros hijos que nacen aquí, son hispanos, pero su idioma natal es el inglés. Ellos entienden inglés, piensan en inglés. Entonces, lo que está pasando ahí en Hechos capítulo 2 es que Dios le da dones a más de 120 personas que van ahí de lengua para predicar el evangelio, cada uno en ese lenguaje de cada persona de los que estaban ahí. Sin embargo, los que estaban afuera, que sabían que esos hebreos no eran personas que habían estudiado en una universidad ni nada de eso, y ahora están hablando diferentes idiomas,
ellos dicen, esta gente está borracha. Y de ahí es donde muchos de estos grupos de ahora se toman para pensar que cuando el Espíritu Santo llega a ellos, caen como borrachos. Sin embargo, el texto no dice que Pedro le corrige, le dice, no, esta gente no es tan borracha. Esta gente lo que pasa es que en ellos se está cumpliendo lo que se había profetizado en Joel, de que en los últimos días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne y ellos profetizarían, entendiéndose por profetizar la predicación de la palabra. Así que no tiene nada, la llenura del espíritu no tiene que ver nada con un momento emocional de la vida, aunque no estoy negando que eso pase, porque yo pasé por eso. Cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida, yo sentí una liberación. Sin embargo, yo no pedí control de nada de eso. Yo vi un cambio que Dios hizo en mi carácter, en mi naturaleza, que eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo de Dios, primeramente, a formar el carácter de Cristo en ti. Como dice aquí, lo leo de nuevo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Quiero que alguien opine aquí, que no se queden callados, porque yo sé que este es un tema de controversia y por eso lo conecté. ¿Ok? ¿Un voluntario? Una pregunta, Ok. entonces, para Ok. revisar lo que usted acaba de decir, es que no que estaban hablando en lenguas, que estaban hablando diferentes lenguajes de diferentes partes del mundo. Sí, y el Espíritu Santo cuando se le entró a estos discípulos que estaban hablando en ese lenguaje que ellos supieron, ellos sabían, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que, Ah, está- ok. lo que está pasando es lo siguiente, eso hay que entenderlo en el contexto cultural. Sí. Estaba Entonces, prohibido celebrar cualquier fiesta fuera del templo, que no fuera en el templo de Jerusalén. Entonces, todo judío tenía, por ley, tenía que venir por lo menos una vez a celebrar la fiesta en Jerusalén. Y estaba en la fiesta de Pentecostés, había más de 5.000 personas ahí afuera. No, perdón, me voy a corregir. 5.000 fue lo que se convirtieron. Ujú. Había mucho más. Se dice que en la ciudad de Jerusalén había por lo menos 1 millón, en una ciudad que solamente, usualmente vivían como algunos 80.000 personas. Y en ese momento habían como 1 millón, o sea, todo el resto eran visitantes que venían a celebrar la fiesta, pero eran judíos que habían nacido fuera y su idioma natal no era el hebreo. Y por lo ya, tanto, cuando ellos reciben esos dones de lengua, tenían un propósito, y eso nosotros le llamamos el querigma, o un propósito querigmático que tiene que ver, que es la idea de que lo que se hace está ligado directamente a dar a conocer el evangelio. Tenía un propósito querigmático, o sea, enseñar el evangelio. Esos dones de lengua tenían ese propósito de que todos los que estuvieran ahí pudieran entender perfectamente lo que estaba pasando, y era que Cristo había resucitado, que había muerto y que ahora le estaba dando vida a los que estaban muertos espiritualmente. Para eso fue que recibieron esos dones de lengua. No fueron dones de lenguas extrañas, fueron idiomas realmente. Le invito a que no, lea Hechos capítulo 2. ¿Hay alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿En qué momento nosotros los cristianos recibimos el Espíritu Santo? Ok. Vamos aquí de nuevo a la primera diapositiva. El Espíritu Santo, todos los creyentes, aunque hay algunos que no lo crean así, pero por lo menos la Biblia lo muestra así, reciben el Espíritu Santo en el mismo momento que recibieron a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay una ala de cristianismo, voy a decir, me voy a reservar ya la denominación, que entiende que para usted tener una evidencia de que usted recibe el Espíritu Santo, usted tiene que hablar en una lengua extraña. Ellos entienden eso, pero la Biblia no enseña eso. Y el primer ejemplo que yo les mostré aquí en Hechos es eso, que no eran lenguas extrañas, eran lenguajes conocidos. Y usted va a ver que en todos los momentos donde la Biblia se habló en lengua, tenía ese propósito de dar a conocer
el evangelio. Por ejemplo, en una ocasión, Pablo llega a un lugar y habían unas personas que fueron llenas del Espíritu y estaban hablando en lengua extraña, pero eso tenía un propósito. Por ejemplo, cuando Pedro va donde Cornelio, que es un romano, un centurión romano, dice que el Espíritu Santo cayó ahí y lo llenó, igual que como lo llenó a ellos en Pentecostés. ¿Cuál era el propósito ahí? Dar a conocer, dice la Escritura, a Pedro, que Dios no hace acepción de personas entre judíos y romanos, que Dios salva tanto a los judíos como a los romanos. Ese era el propósito. Y a Pedro se le reveló eso, de que Dios no desechaba a los romanos porque no eran judíos. Por eso los romanos ahí fueron también llenos del Espíritu Santo como ellos. Entonces, donde quiera que vemos eso, la llenura del Espíritu tiene el propósito de dar a conocer a Cristo. Entonces, respondiendo a su pregunta, una parte del cristianismo, pero sin evidencia bíblica, dice que usted tiene que, para que se note que usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que hablar en lengua extraña. No vemos eso en la Biblia, simplemente. Entonces, automáticamente usted se arrepintió y conoció al Señor, automáticamente pasa lo que pasó aquí. Déjeme ponérselo de nuevo. Aquí. Ok. Si me amáis, guardarás mi mandamiento y yo rogaré al Padre y él dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Eso es lo que pasa. Cuando usted recibe al Señor, Dios mismo le provee del Espíritu Santo para que él esté con usted para siempre. Y la evidencia ahí va a ser que de que usted tiene el Espíritu Santo, va a ser la madurez o el carácter de Cristo que va siendo formado en usted y se va haciendo evidente. Ese es el testimonio de que usted tiene el Espíritu Santo. Cuando la gente puede ver quién era usted antes y ahora quién es usted ahora, que Dios lo está cambiando, o como decimos nosotros, restaurando la imagen de Dios en usted, que la pedimos, porque si usted va a Génesis, Génesis dice que Dios puso su imagen en el hombre y el hombre fue hecho y la mujer a imagen de Dios. Y cuando pecaron, esa imagen fue distorsionada. Ahora lo que está haciendo el Espíritu Santo es volviendo a restaurar esa imagen que Dios puso en nosotros. Pero todos los creyentes verdaderos tienen el Espíritu Santo. Y la evidencia no es que hablen lengua extraña, la evidencia es que el carácter de Cristo está siendo evidente en usted. Otra pregunta. Gracias, Bueno, pastor. Gracias. gracias. Mi primera pregunta, este, ¿por qué varios predicadores están predicando en español, digamos, y después eh, siguen hablando en lengua o aparecen hablando en lengua? Muy buena pregunta y eso tiene... Porque, o sea, digo, si usted está predicando en español y todos sabemos español, ¿no? Entonces, ¿por qué un predicador aparece hablando en lengua y cosas que uno no entiende? Eso solamente tiene un nombre y se llama desorden. Y se lo voy a decir porque no porque es un invento mío, no porque es un Ok. invento mío. Léase la primera carta a los Corintios, el capítulo 14, 13 y 14, léalo ahí. Estaba pasando exactamente eso que usted está hablando ahí en la primera carta a los Corintios. Habían Corintios, perdón, Corintios, ¿qué dijo, pastor? Primera, 13, 14. Gracias. capítulo 13 y capítulo 14. En esa iglesia habían dones maravillosos, de todos los tipos de dones estaban ahí, pero había un desorden. Y Pablo le dice a ellos, espérense, cuando vaya a hablar uno, a predicar uno, y si va a predicar, o sea, si va a hablar en lengua extraña, en lengua desconocida, eh, tiene que haber un intérprete, dice Pablo. Si no hay Ujú. un intérprete, dice Pablo, entonces cállese y hable para usted mismo, o háblelo en su casa, dice Pablo. Si no hay un intérprete, usted se calla y habla para usted, porque dice Pablo, la intención es edificar. ¿Por qué? Y Pablo pone el ejemplo ahí. Porque si viene un invitado a nuestra iglesia y te escucha a ti hablando en lengua extraña, lo que Pablo dice ahí prácticamente se puede asustar y no volver. Entonces Pablo dice, por causa de eso, si no hay un intérprete, alguien que pueda interpretar lo que tú estás hablando, mejor cállate. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo eso, que muchos predicadores, sabiendo que la Biblia dice eso, no obedecen esa regla. Y siguen hablando en lengua extraña. Y yo diría, primero, desorden, número uno. Y número dos, tal vez no sé por qué lo hacen. Si es por engloriarse ahí arriba para que la gente lo vea como más espirituales
de la cuenta. ¿O por qué? Porque la Biblia es bien específica. Pablo dice, si no hay intérprete, usted se calla. Si no hay quien interprete lo que usted está diciendo, háblelo para usted mismo. Y la excusa que muchos ponen es que yo lo hablo y ahí mismo lo interpreto. Yo sigo las reglas que la Biblia me dice. Si yo no tengo un intérprete, entonces yo solamente, porque dice la Escritura que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. No es verdad que el Espíritu Santo te hace perder el control. Eso no lo veo en la Biblia, le digo. La Biblia, cuando el Espíritu Santo llega, como es un Dios de orden, como el Espíritu Santo es Dios de orden, se opera en ese mismo orden. Por eso el video que yo le puse hace un rato, yo lo cuestiono primero porque no lo veo en la Biblia y primero porque no veo orden. Y como yo digo que es un Dios de orden, Dios no va a llegar a la vida de una persona y te va a poner a hacer ese tipo de cosas. Es Dios mismo el que te creó con un ser racional. Wow, ahora sí entiendo el... Wow. Bueno, estoy un poquito, eh, digamos, no de acuerdo a eso porque pienso que cuando uno habla en lengua puede ser para uno mismo, creo, ¿verdad? Para uno mismo, para edificación de uno mismo, para tal vez el Espíritu Santo está hablando con uno mismo, no para la iglesia en sí. Entonces, lo que me, lo que ahora pienso y creo, entonces la iglesia no cree en el hablar en lengua. Corrijo eso. Pablo sí habla de que hay lenguas angelicales, por ejemplo, Pablo menciona. No se niega a eso. Ujú. Lo que estamos atacando es el desorden. Es que Ujú. si Dios te dio un don de lengua, dice que hable en lengua te edifica en su espíritu. Pero no es que pierde el control. Usted puede, si usted tiene ese don de lengua, hable en lengua. Pero dice Pablo, si no es intérprete, no está sirviendo para el querigma, el propósito querigmático, que es que el evangelio sea Edificar. conocido. Ese es el propósito principal. Los dones de Dios tienen ese propósito de que Cristo sea conocido, como dijimos, porque el Espíritu Santo lo glorificará, porque tomará de lo de él y nos lo hará saber, y el mundo lo conocerá. Pero no es que no se pueda hablar en lengua. No, no decimos eso. Lo que estamos en contra del desorden y de apelar a que ese tipo de desorden es provocado porque el Espíritu Santo lo provoca. Y eso no está en la Biblia. Bueno, a mí sí me lo dijeron que no hablar en lengua porque alguien se enojaba ahí. Ok, entonces, bueno, el que le dijo eso, tiene que manejarse como lo dice la escritura. Usted puede hablar en lengua. Lo que digo es que si no hay un intérprete de lengua, la Biblia dice que se lo calle y lo hable para usted. Y lo hable, Exacto, ¿usted me entiende? Pero si hay un intérprete, sí, usted lo puede hablar. Ahora, si no hay, exacto, lo habla para usted. porque pasaría lo que dice el hermano Mauricio, o sea, no lo está entendiendo nadie, entonces eso no está edificando, más bien está como Exacto. afectando, como quien dice, a un amigo, a O una persona confundiendo, que, digamos, Pero es que es ahí lo que yo pienso, o sea, si es para uno mismo, el Espíritu Santo está hablando con uno mismo, es el consuelo que está uno obteniendo, no es para el vecino, el que está al lado, ni para el de al frente, no, o sea, no sé. perdón que me, yo pienso que, o sea, hermana, yo pienso que lo que está hablando hermano Mauricio y lo que está hablando usted es diferente, porque vaya, por ejemplo, no sé si estaré equivocada, pastor, me corrige. Pienso que el Espíritu Santo sí nos puede bautizar con lenguas angelicales, eh, donde usted, o sea, usted empieza a hablar y usted es una comunicación entre el Espíritu que usted habla y a lo mejor usted solo está conectada con Dios, pero a lo mejor usted también ni lo está entendiendo. Me equivoco, pero si yo me pongo en un púlpito a hacer eso y no hay quien me interprete lo que yo estoy hablando, eso es lo que no es correcto. Pero si yo en mi devoción o en mi tiempo que tengo de comunión con Dios y el Espíritu Santo me toma, yo empiezo a hablar, pero eso es lo privado, en lo íntimo, él y yo pienso que ahí no hay ningún problema, pastor. No, no hay ningún problema. Y aclarar una cosa ahí también. No,
quitémonos la idea, como les quiero decir, de que si el Espíritu Santo me llena, yo perdí el control y yo empiezo a hablar a voz alta No, y sin control. Eso no pasa. En la Biblia no no vemos. pasa. El Espíritu Santo te está llenando. Tú lo que vas a hacer, como dice el texto que leímos, lo glorificará al Señor. Y eso, aun si hablara en lengua desconocida, no está prohibido en la Biblia. Te puede glorificar a Dios. Pero Que lo siempre y queremos cuando decir, guardando eso que dice usted, porque ya si nos perdemos del control, yo pienso que ya ese no es Dios el que está obrando, sino otra cosa, pues es peligroso, la verdad que porque entienda una cosa, Entonces, entienda esto, el Espíritu Santo es Dios y Dios exacto. quiere salvar a la persona. Si tú empiezas a hablar en lengua extraña al lado de un invitado que nunca ha visto nada de eso, eh, él se va a asustar. Entonces ahí, solamente por eso tú tienes que entender si eso es de Dios. Porque si Dios quiere saber esa persona y lo que tú estás haciendo, en vez de salvarlo, lo que lo está asustando y lo que lo está alejando, tú tienes que entender que realmente hay algo que no cuadra ahí. Entonces el Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, no va a hacer eso. No te quita el control de tu vida. Tú sigues glorificando al Señor. Ahí como nos pasa a mí en la adoración, yo me conecto con Dios y me desconecto de todo. Mamá, No puedo controlar mamá, nada, ni estoy mamá, bajo dice control. mamá, dice Sí, que mamá. hablen lengua, pero sea de edificación. Sí, porque yo he experimentado cosas pues íntimamente, o sea, entre la comunión muy bonitas, por ejemplo, cuando él trae a veces quebrantamiento, que yo lloro solamente, y también cuando él me llena de gozo, que yo río, pero yo eso lo hago, como le digo, no en público, ¿verdad? Sino que ese es algo íntimo, una comunión donde uno lo hace en privado, ¿me entiende? Pero no haciendo relajo. Yo recuerdo que en la iglesia allá en Honduras había una muchacha que la tomaba el Espíritu Santo, según ella, ¿va? Pero uno tenía que apartarse de ahí, porque ella empezaba a girar, a girar, a girar, y ella caía y se golpeaba, y también la cabeza, la movía hacia atrás, hacia adelante, y si uno estaba ahí cerca, lo podía golpear, y ella saltaba, ella gritaba, y era algo que, bueno, yo no lo miraba algo normal, pues se miraba algo así como el video que mostró usted, pastor. Así mismo. Ujú. Entonces, otra función del Espíritu Santo, lo que viene a hacer en nuestra vida es intercede por nosotros delante del Padre. Eso lo dice Romanos 8, 26 Ujú. 27. Y dice, y de igual manera, el Espíritu ¿Sí? nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, esta es una promesa maravillosa, porque incluso aquella cosa que yo no sé ni siquiera qué dice el Padre, dice, y en otro lugar, no me acuerdo dónde, dice que ni siquiera yo sé lo que necesito. El Espíritu Santo sí sabe lo que yo necesito. Como es Dios, Él mismo está delante del Padre diciendo, esto es lo que tu hijo necesita. Esto es lo que tiene que hacer por él. Él está intercediendo, o sea, entre el Padre y Dios y yo, el intercesor por excelencia es el Espíritu Santo. Ahí de nuevo atacamos las enseñanzas de la Iglesia Católica de que María intercede por nosotros, o que los santos interceden por nosotros, o que los apóstoles interceden por nosotros. Lo que la Biblia dice es que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros y dice la Escritura que lo hace todo el tiempo, o sea, que él nunca se cansa. Él nunca le dice, por ejemplo, a María, oye, estoy cansado, ven para que tú me des un chance para yo descansar. No, porque es Dios. Y la Biblia dice que es todo el tiempo que está intercediendo. Entonces, esa es otra función del Espíritu Santo en nosotros, ser el puente entre Dios, entre el Padre y yo. Él está siempre pidiendo por nosotros. Y eso, como le digo yo a veces en la célula, conlleva una responsabilidad. Entienda esto. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Él mora en nosotros. ¿Qué significa eso?
que en todo tiempo está con nosotros presente. Y si Él está conmigo todo el tiempo presente, pues yo tengo que ser un poco más reverente, porque estoy todo el tiempo en su presencia. En su presencia no solamente estoy el domingo, en su presencia estoy todo el tiempo porque soy su morada. Él habita en mí. Y como vive en mí, cada cosa que yo hago o digo o pienso o miro, yo tengo que ser reverente porque estoy delante de su presencia. ¿Sí Por o no? eso tenemos que tener cuidado, ¿no? A la hora de actuar o de hablar, entonces, En todo. Porque, en por todo. ejemplo, que yo le pongo este ejemplo a veces en la célula. Imagínese que en vez de estar en nosotros, usted lo esté viendo delante. Usted esté viendo a Jesucristo delante de tú de manera corporal. ¿Cómo usted se conduciría? Si Jesucristo se le aparece a usted de manera corporal, ¿qué usted haría ahí? No sé. Estoy seguro que usted, yo, si fuera yo, de rodillas, de cabeza caigo en el suelo. Pues así debiéramos nosotros andar todo el tiempo, porque el Espíritu Santo, dijimos, que aunque es la tercera persona, Él no es inferior ni al Padre ni al Hijo. Por lo tanto, en todo tiempo tenemos que manejarnos con la misma reverencia. Tener cuidado con lo que miro, con lo que pienso, con lo que hablo, con lo que hago, con lo que como, con cualquier cosa que pueda interferir en mi comunión con Dios. Yo tengo que ser bien cuidadoso, porque todo el tiempo estoy en su presencia. Y yo creo, o como alguien dijo una vez, que el Espíritu Santo ha sido el menos valorado de todo. Y es el que más debemos valorar, porque le voy a decir, no sé si nos va a dar tiempo hoy para tocar ese tema, pero la Biblia dice que hay un pecado imperdonable y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando nos toque eso más adelante, si nos da tiempo, le voy a explicar por qué. Entonces, Él es Dios y todo el tiempo estamos delante de Él. Entonces, eso nos pone a nosotros la responsabilidad de manejarnos siempre con un cuidado en todas las cosas que hacemos, en todo tiempo. Porque ese que intercede delante del Padre es el que está conmigo todo el tiempo, como mi ayudador, como mi consolador, como el que está conmigo, Dios mismo. Le hablé en la clase pasada que hay tres maneras, tres manifestaciones de Dios. La primera era Dios por nosotros en el Antiguo Testamento, donde Dios obraba a favor del hombre. La segunda es Dios con nosotros, donde Cristo se encarna y camina con nosotros. Y la tercera es Dios en nosotros, ahora Dios viviendo en nosotros, por medio de su Espíritu. Entonces, piense siempre eso, estoy delante de Dios. Amén. 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 Entonces, sigamos. El Espíritu Santo, una pregunta aquí. ¿Es el Espíritu Santo una fuerza, una persona o algo más? ¿Qué enseña la Biblia? Entonces, miremos. El Espíritu Santo es una persona y vamos a ver algunos detalles que encontramos en la Biblia que hablan de que es persona. Y le digo esto porque, por ejemplo, los unicitarios o gente como los testigos de Jehová, que son arrianos, dijimos la semana pasada, niegan que el Espíritu Santo es una persona. Ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Sin embargo, no se sustenta eso con la Biblia, con lo que la Biblia nos dice del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo se contrista, dice la Escritura. La palabra contritar significa entristecerse. Esto lo dice en Efesios 4:30 y dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Por lo tanto, si el Espíritu, una fuerza no se puede entristecer, porque una fuerza es algo inmaterial, algo que no tiene sentimiento ni nada. Entonces, solamente alguien que tiene carácter de persona puede entristecerse. Y aquí nos dice que nosotros no debemos hacer que el Espíritu Santo se entristezca, hablando ya obviamente de cuando sabemos que algo es pecaminoso y aún sabiéndolo seguimos adelante. El Espíritu Santo que habita en nosotros se contrista. Número dos, el Espíritu Santo habla y da órdenes. El ejemplo de eso lo vemos en Hechos 13:2, cuando Pablo va a ser comisionado para ser enviado como misionero y dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Aquí vemos al Espíritu Santo hablando y dando las órdenes de cómo se tienen que hacer.
Porque usted va a ver una cosa, después que Cristo se va al cielo, Cristo dijo, yo me voy y le voy a dejar un consolador. Y así fue que se cumplió. Cristo se va y el Espíritu Santo es quien queda a cargo y está dirigiendo ahora a la iglesia. Entonces dice el Espíritu Santo hablando, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Entonces, otra cualidad que tienen las personas, vemos que el Espíritu Santo la tiene. Número uno, se puede entristecer. Número dos, puede hablar y dirigir. Número tres, el Espíritu Santo da orden. Hechos capítulo 2 verso 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, hablando de cuando Felipe se encuentra con el eunuco y le predica el evangelio. Felipe se acerca al eunuco por dirección del Espíritu Santo que le dijo, vete y acércate a aquel carro. Entonces vemos de nuevo cómo da órdenes, cómo habla, cómo organiza, cómo se puede entristecer, cualidades que solamente lo puede tener una sola persona. Y muchos ejemplos más. Por ejemplo, participó personalmente en la creación. Cuando en Génesis capítulo 1 Dios estaba creando todo, dice que ahí, cuando están creando al hombre, hay una palabra que se usa y él dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejante. Y ese hagamos está en plural. ¿A quién le estaría Dios diciendo hagamos? Obviamente que no es a los ángeles. Ahí la mayoría de personas, porque la palabra que se usa allá en Génesis es Elohim. Y esa palabra Elohim es en plural, hablar de Dios en plural. Y es una evidencia de que ese Dios es un Dios trino. Y aún los judíos que no creen en la Trinidad no pueden negar que ahí en Génesis se está hablando de una pluralidad, de un Dios plural. Entonces allá vemos al Espíritu Santo participando de la creación o empoderando al pueblo de Dios, como lo vemos en Zacarías, guiando a la iglesia, como lo vemos en Romanos, consuela, dándole consuelo, como dijo Jesús que haría cuando vendría el Espíritu Santo, él vendría a consolarnos, a ayudarnos y a guiarnos, enseñando, o frenando el pecado, como pasa en Isaías, dando órdenes, como ya vimos. Entonces, todas estas cosas vemos que son solamente cualidades de una persona. No la puede tener una fuerza o no lo puede tener algo que, no, que sea impersonal. Solamente son atributos de personas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces sigo. Entonces, ahora ya sabemos que es una persona. Ahora miraremos la deidad del Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo Dios? ¿O simplemente la tercera inferior al Padre y al Hijo? No, miraremos. Número uno, se puede pecar en contra del Espíritu Santo. Y ya sabemos que el pecado se comete solamente contra Dios. El ejemplo está en Hechos capítulo 5 versos 3 y 4. Y dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y este texto está hablando de cuando Ananías y Zafira, en ese momento estaba pasando algo bonito en la iglesia. Dice que era que toda la iglesia vendía todas las cosas y lo traía a los pies de los apóstoles. Y dice la causa, porque aunque muchos dicen, más aquellos que tienen ideología comunista, dicen, mira, el comunismo está en la Biblia. Eso es falso, porque lo que estaba pasando aquí, y eso lo dicen muchos historiadores, y la misma Biblia lo confirma, dice que lo que había ahí era que ellos eran de un corazón y un alma, y por cuanto eran de un corazón y un alma, ellos, dice la escritura, no pensaban tener suyo nada, sino que todo era de todo. Y por eso vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles, porque había una comunión tan perfecta que estaban unidos en corazón y un alma, dice el libro de Hechos, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Entonces eso provocaba que ellos se deshacieran de todo y lo compartieran entre todos. Entonces Ananías y Zafira vinieron a corromper eso. Y dice la escritura que ellos vendieron una heredad que tenían y habían dicho que lo iban a dar todo como estaban haciendo todo el mundo. Y no lo hicieron así. Solo trajeron una parte. ¿Y qué pasa? Que cuando trajeron una parte,
Pedro, por revelación del mismo Espíritu, le dice, ¿qué hicieron? Eso era de ustedes, nadie los obligó a que vendan nada. Si ustedes querían, vendían y daban solamente una ofrenda, una parte, y nadie lo está obligando y Dios no se iba a enojar por eso. Pero dijeron que le iban a dar todo como para quedar bien delante de todo el mundo y al final no lo hicieron. De nuevo está lo que le hablé hace un rato. Ellos se olvidaron que ellos estaban siempre en la presencia del Espíritu Santo. Se olvidaron de esa reverencia. ¿Y qué hicieron? Solo trajeron una parte y luego dijeron, miren, dimos todo como lo hicieron los demás. Y cayeron muertos los dos, tanto Ananías como Zafira. Entonces aquí lo que dice el texto, no mintieron a alguien más, no mintieron a un hombre, sino que mintieron a Dios, dándole al Espíritu Santo la condición de Dios. Número 2, el Espíritu Santo es eterno. Ya dijimos en la clase pasada que la palabra eterno solamente la aplica a Dios, que nosotros no somos eternos, fuimos creados para vivir en la eternidad con Dios. Pero eterno es que Él existía, que existe y existirá. Como dice Apocalipsis, es el alfa y la omega y que no tiene fin. Entonces, al Espíritu Santo también se le da esa cualidad. Dice Hebreos 9, 13, 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociada fue inmundo y santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Él también limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvan a Dios vivo. Entonces vemos aquí que al Espíritu Santo también se le da la calidad de eterno, la cualidad de eterno, espíritu eterno. Y sabemos, como dijimos, que eterno solamente es Dios. De nuevo, número 3, es igual al Padre y al Hijo. Mateo 28, 12 dice, ya cuando Jesús comisiona a la iglesia y se va al cielo, dice, por tanto, id y bauticen y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hace ninguna distinción sobre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. No, los pone a los tres como iguales. ¿Se entiende? Entonces se le está dando al Espíritu Santo un estatus de Dios. Y hoy en día, sin embargo, encontramos mucha gente hoy discutiendo y negando eso, cuando eso lo vemos en la Escritura. Entonces, nos quedan 8 minutos. Vamos a terminar a las 9:10. Les dije que le tomaría algunos 5 minutos de vez en cuando. La obra del Espíritu Santo. Ya dijimos que es una persona y que es Dios. Por eso hablamos de la Trinidad. Un Dios en 3 personas. Ahora, la obra del Espíritu Santo. Dice, por lo tanto, vemos que no hay vida espiritual bajo ningún concepto sin el Espíritu Santo. Antes de convertirnos, somos despertados y convencidos del pecado por el Espíritu Santo, según dice Juan 16:8. El principio de una verdadera vida cristiana es el nacimiento del Espíritu Santo, según dice Juan 3, 5 y 6. Necesitamos nacer no solamente del Espíritu, sino también ser bautizados con el Espíritu. Y ya a través de toda su vida cristiana, el creyente continúa siendo guiado por el Espíritu Santo. Voy a terminar aquí la semana que viene. Vamos a terminar esta clase y comenzaremos la otra, pero voy a ser preciso en esta parte. Si usted está aquí hoy tomando esta clase, es simplemente porque un día el Espíritu Santo de Dios abrió su entendimiento, abrió su corazón y su mente y lo capacitó a usted para que usted diga, Señor, te necesito. Cuando el ser humano pecó en Génesis capítulo 3, él quedó totalmente incapacitado para buscar a Dios por sí mismo. Aunque el ser humano quisiera, él no podría buscar a Dios, porque ahora, estando guiado por una naturaleza corrompida, él no buscaría a Dios por sí solo. La única manera porque un cristiano llega a ser cristiano es porque el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, viene y opera en el ser humano y lo capacita para que reciba la oferta del Evangelio y diga, Señor, te necesito. No es porque usted hizo nada, no fue que usted que decidió buscar a Dios. La Biblia dice
que no fuimos nosotros que amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Eso es lo que la Biblia dice. Usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a usted primero. Dios te encontró a ti primero. Eso fue lo que pasó. Y ya después que te encontró, ya que recibiste al Señor, ahora viviendo en ti, ahora Él está trabajando en ti. Y Él dice en la Escritura que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día del juicio, hasta el último día. Él estará trabajando en nosotros, perfeccionándonos, formando el carácter de Dios en nosotros, restaurando la imagen de Cristo en nosotros. Eso es lo que está haciendo. Y empezó la obra, Él también la terminará. Toda la gloria siempre va a ser de Él. No Amén. podemos gloriarnos en nada de lo que hemos hecho. Si hay algún cambio en nosotros, no podemos gloriarnos en nada, porque fue Él que empezó la obra y Él está haciendo y Él la terminará. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces ya lo dejo hasta ahí, no le quiero quitar más, pero tenemos 5 minutos para que si alguien quiere apuntar algo más. ¿Qué le parece? Pastor, yo creo que usted ha sido muy claro en que nosotros podemos notar que la obra más fehaciente que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es el cambio que nosotros notamos. Entonces, por decir algo, si alguien decía mentiras, ya cuando va a decir una mentira lo piensa dos veces. Y no la dice, lógicamente, muchas veces continúan haciéndola. Entonces, yo pienso que es la obra, ahí está el Espíritu Santo cuando comenzamos a cambiar nuestros hábitos de vida. Entonces, cuando ya dejamos nuestro pecado atrás, y realmente queremos comenzar e iniciamos una nueva vida en el Señor. Entonces, por decir algo, el que tomaba, el que robaba, ya no roba más, ¿cierto? Lo dice la palabra. Entonces, no es algo o no es algo lejano lo que hace Dios en nuestras vidas, es algo muy latente, número uno. Y número dos, pienso yo que Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros y abrió nuestro entendimiento y se dio a conocer, porque cuántas personas hay que han leído 1000 veces la Biblia o que han leído una sola porción de la Biblia y nunca la entienden. El solo hecho de que nosotros podamos abrir la palabra de Dios y entender qué quiere decir para nuestras vidas, que nos da una promesa, que nos da una palabra específica para nuestro momento, para la situación que estamos viviendo, podemos notar cómo Dios sigue obrando de la misma manera ayer, hoy y siempre. Y que eso nos lo dio a nosotros por misericordia, ¿cierto? Que nos abrió nuestro entendimiento y nos llenó de conocimiento sin merecerlo, inmerecidamente. O sea, lógicamente se trata del Señor. Él quiso salvarnos a nosotros y llenarnos de ese conocimiento, no porque lo mereciéramos, ni porque hayamos corrido mucho, ¿cierto? Sino porque ha sido la misericordia de Dios que quiso dárnoslo a nosotros. Entonces, démonos por bien servidos. Amén, así mismo es. Realmente, como dijimos, cuando uno entiende la realidad del Espíritu Santo en nosotros, es difícil porque Juan presenta eso, dice, si alguno dice que no peca es un mentiroso. O sea, pero no es lo mismo y Juan corrige más adelante. Juan dice, todo aquel que peque es del diablo, pero al mismo tiempo dice, si algún cristiano dice que no peca es un mentiroso y ahí vamos a conciliar las dos ideas. Lo que Juan está diciendo es que un cristiano verdadero que tiene el Espíritu Santo, cuando peca, él le va a doler. Cuando él falla, él tiene un dolor en su corazón porque él sabe que le falló a Dios. Entonces, eso dice Juan, cuando eso pasa, yo tengo un abogado delante del Padre. Lo que debe pasar cuando yo fallo es decirle, Padre, perdóname, porque mi Padre no quiere perdonarme, quiere restaurarme. Entonces, tengo que ir con un corazón sincero y decirle, Padre, perdóname, te fallé. Y el Dios, el Padre, te perdona y te restaura. Eso lo dice Juan. Cuando Juan dice, y el que todo aquel que peca es del diablo, es aquel que peca deliberadamente, sabiendo que lo que está haciendo está mal, sigue adelante sin ningún peso de conciencia. Juan dice, por eso no queda ni siquiera más sacrificio. Pero todo aquel creyente que es portador del Espíritu Santo, cuando falla, tiene ese dolor, porque él sabe que está en la presencia de Dios. Y esa es mi reflexión para ustedes esta noche. Sabiendo ustedes ya, ustedes son moradas del Espíritu Santo y que es Dios y moran ustedes, cada cosa que pasa en su vida tiene que estar impregnada
por la presencia del mismo Espíritu Santo. Y tenemos entonces que ser más cuidadosos en todo lo que hacemos, tener una condición más apacible para escuchar lo que Él quiere decirme. Cuando me equivoco, que seguro que nos vamos a equivocar, ser sensible a su voz que me va a decir, lo hiciste mal. Y lo que Él espera es, arrepiéntete. Ya termino con eso, dije que no iba a quitar, me queda un minuto. Pero en Génesis, cuando ellos pecaron, hay algo ahí sigilosamente que uno no ve. Cuando Dios se aparece en el huerto y le dice, ¿dónde están? Le pregunto, Dios no sabía dónde estaban ellos. Claro, ¿Y por qué Dios hizo la pregunta? ¿Qué Dios esperaba haciendo esa pregunta? Que se arrepintieran. Sinceridad. Les dio, Fueron sí, les dio sinceros. chance de arrepentirse. Esa pregunta deja eso ahí. Sabiendo que Dios es omnisciente y sabía Dios dónde estaban, Dios le dice, ¿dónde están? ¿Qué hicieron? Dios esperaba que ellos dijeran, oh Señor, te fallamos, pecamos, perdónanos. Seguro que Dios le perdonaba, pero no hicieron eso. Empezaron a justificarse y Adán dice, no, es que la mujer que me diste me engañó y me hizo pecar. Y la mujer, no, es que la serpiente. No fueron sinceros y Dios esperaba esa sinceridad. Hoy que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, cuando hacemos algo seguro que te dice, lo hiciste mal. Entonces, sé humilde y dice, Señor, sí, lo hice mal, perdóname. Amén. 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 Es un voluntario que pueda orar. Vamos, hermano Dani. Te levantó la mano. Ore por nosotros y despida. Perdón, es que tuve que ajustar el teléfono. No soy bueno en eso, Fernando. Para eso estamos No, aquí, para aprender. Entonces, aprenda. estaba aprendiendo el otro día cuando estaba escuchando digo, ¿cuál hermano? Bueno, está bien. Oremos. Dios, eh, bendigando a todo aquí en esta clase que estamos aquí aprendiendo. Eh, Estamos aquí tratando de Gracias por este momento, Señor. enlighten us, y que podamos, aquí, después de esto, a tratar de expandir nuestra mente y también este, ayudar a otros que venir a su luz. Y, amén. Amén, amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos la próxima semana.